Hola Damián, el día de hoy te voy a hablar sobre las sucesiones aritméticas. Como recuerdas, una sucesión es un conjunto de objetos ordenados bajo una regla. Un tipo especial de sucesión es la sucesión aritmética. ¿Qué es lo que hace especial la sucesión aritmética? Que yo para encontrar el siguiente término después del primero, siempre se le suma una cantidad constante, siempre se le suma un 2, más 2, más 2, más 2, más 5, más 5, más 5. Esta cantidad puede ser un número positivo, puede ser un número negativo. Si tú le sumas un número negativo, es como si fuera una resta. Sería menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Para encontrar el siguiente término siempre sería menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Entonces, estas cuatro listas son ejemplos de sucesiones aritméticas. Si te das cuenta, en la primera siempre aumenta en 2, en 2, en 2. Aquí siempre disminuye en 11, en 11, en 11. Aumenta en 10, en 10, en 10, en 10. Menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Como siempre se le suma la misma cantidad, se considera una sucesión aritmética. Ahora, esta cantidad que siempre se le suma tiene un nombre, se llama diferencia común. Esta diferencia común se representa con la letra D minúscula. Entonces vamos a encontrar la diferencia común para cada uno de los ejemplos que tenemos aquí. Aquí habíamos dicho que siempre aumentaba en 2. Por lo tanto, la diferencia común es 2. Disculpa que me haya quedado callado, pero llegó una persona, entonces pues me tuve que callar. Entonces ya encontramos la diferencia común para cada una de las sucesiones aritméticas que tenemos. En este tipo de sucesiones hay fórmulas que me van a ayudar a encontrar ciertas variables que pueden ser de mi interés. Por ejemplo, las dos fórmulas que más se usan es encontrar el enésimo término. Para encontrar el enésimo término en una sucesión aritmética se usa esta fórmula, ¿sí? Donde AN ya sabemos que es el enésimo término, A1 es igual al primer término, N es igual al número de términos y D ya habíamos visto que era la diferencia común. Entonces, utilizando esta fórmula de aquí, yo puedo encontrar el término que quiera dentro de una sucesión aritmética. Si quiero encontrar el término número 100, 200, el tercero, simplemente sustituyo en la n el valor del término que quiero y ya lo podré encontrar. Otra fórmula que se usa es para sumar cierta cantidad de términos. Esta se representa con una letra S y un subíndice n, igual que con los términos. Esta n lo que me va a representar es la cantidad de términos de la sucesión que quiero sumar. Por ejemplo, S2 es la suma de los primeros dos términos. S10 es la suma de los primeros 10 términos. Bueno, para encontrar la suma de los términos es una fórmula muy sencilla, que es así: n entre 2 más la suma de A1 más AN. Y ya lo puedo encontrar. Si quieres encontrar la lógica de por qué sale esta fórmula, te recomiendo mucho que veas el video de una película de Gauss. En esa película, al niño, al matemático siendo niño, le piden que sume del 1 al 100. Entonces ahí en un fragmento de la película menciona una forma sencilla de hacer esta suma y básicamente es el fundamento de esta fórmula que está aquí. Pero bueno, entonces voy a empezar a enumerar las fórmulas. Esta aquí es la número 1. Esta la vamos a dejar para el final. ¿Por qué la vamos a dejar para el final? Porque
A partir de 1 puedo despejar las demás variables y encontrarlas, ¿no? Por ejemplo, si quiero tener el primer término, lo único que tengo que hacer es despejar A1 y me quedaría AN menos N menos 1 por D. Si quisiera encontrar la diferencia común es igual a AN menos A1 entre N menos 1. Esta la vas a utilizar cuando tengas dos términos y uno de ellos es el primero. Si en alguna situación o en algún ejercicio te dan dos términos, pero ninguno de ellos es el primero, por ejemplo, te dan el décimo y el segundo, te dan el vigésimo y el tercero, se puede utilizar una aproximación una aproximación de esta fórmula, que es básicamente recorrer los términos dejando a 1 como el término menor y a n como el término mayor. O la forma más sencilla que se lo aprenden los alumnos es así: la diferencia es igual al término mayor, por ejemplo, el vigésimo término menos el término menor, por ejemplo, el tercero, entre la diferencia de términos, ¿no? Ya se me olvidó qué términos te dije como ejemplo, pero supongamos que este de aquí es 20 y este de aquí es 3. 20 menos 3 sería 7. 17. A eso se refiere la diferencia en los términos. Otro ejemplo: si te dan el décimo término y el segundo término, la diferencia en los términos sería 8. Entonces lo dividirías entre 8. Muy bien. Entonces esta la vas a usar cuando tengas dos términos y ninguno es el primero. Otra manera de encontrar la diferencia común, que es la más sencilla, es, por ejemplo, cuando tienes una secuencia. Si tienes dos términos consecutivos, en este caso tenemos varios, lo único que tengo que hacer es agarro un término y le resto el anterior. 5 menos 3, 2. Agarro un término, voy a poner otro color. 9 menos 7, 2. 7 menos 5, 2. Entonces, la fórmula más sencilla para encontrar la diferencia común, que es cuando te dan dos términos consecutivos, es muy sencilla. Otra forma de encontrar la diferencia es AN menos AN menos 1. Esto es cuando tienes dos términos consecutivos. Y la última es, a lo mejor vas a tener interés por encontrar el número de términos que hay en una secuencia aritmética. Entonces, otra vez de aquí, de A1, vamos a despejar la n. Entonces sería la n, el número de términos es igual a AN menos A1 entre D más 1. Y ahora sí, a partir de la fórmula número 1 salieron otras 3 y a esta la vamos a llamar como la quinta fórmula. Entonces te voy a poner, aquí está la quinta, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces estas de aquí son las fórmulas que más se utilizan en la sesión aritmética. Obviamente cuál vas a usar depende de lo que te indique el ejercicio. Entonces déjame buscar unos ejercicios para resolverlos y ayudarte a contestar cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con este ejercicio que está sencillo. Dice, calcula el 32º término y la suma de los 32 primeros términos de la sucesión aritmética. Entonces lo que nos pide es A32 y S32. ¿Qué fórmula deberíamos utilizar? Deberíamos utilizar la AN. La AN es igual a A1 más
n menos 1. Y la de ese n es igual a n entre 2 por a1 más an. Entonces, vamos a ver qué información tenemos. Son dos incisos. Este vamos a hacer primero. Entonces, el inciso A. Del inciso A, ¿qué información tenemos? Podemos encontrar el primer término. Entonces, en el inciso A, el primer término es igual a 60. Como tenemos una serie de términos consecutivos, podemos encontrar la diferencia común. Si te acuerdas, te acabo de decir que si tienes términos consecutivos, es bien fácil sacar la diferencia común. Solamente agarras un término y le restas el anterior. 70 menos 60 es 10. 80 menos 70 es 10. 90 menos 80 es 10. Entonces, en este ejercicio, la diferencia común es 10. Y ahora sí, ya podemos encontrar el término 32. Entonces, A32 es igual a 60 más... Como estoy encontrando el término 32, la n va a tener ese valor. Entonces sería 32 menos 1 por 10. Aquí me faltó la d, una disculpa. Entonces A32 es igual a 60 más 31 por 10. Vamos a ponerle dos paréntesis. A32 es igual a 60 más 310, A32 es igual a 370. Ahora, ya que tenemos el término 32, ya podemos utilizar esta fórmula para encontrar la suma de los primeros 32 términos. Y es tal cual, la vamos a sustituir. S32 es igual a 32 entre 2 por 60 más 370. Esto es igual a 16 por 430. Vamos a hacerlo. 430 por 16. Esto es igual a 6880. Y ya quedó. Ya hicimos el inciso A. Entonces, para darle rapidez al tema, nada más voy a hacer el inciso A. Así rápidamente, ¿cuál sería el primer término del inciso B? El 5. ¿Cuál sería la diferencia común? Si te das cuenta, está disminuyendo en 0.8. Entonces la diferencia común sería 0.8. Y lo demás es hacer exactamente lo mismo que hice con el inciso A. Entonces, déjame cargo tu problema. Listo, ya conseguí otro problema. Entonces, en este problema o en este ejercicio lo que nos pide es calcular la suma de 10 más 15 más 20 más, aquí hay un montón de números, y la última es 130, la última cantidad. Entonces vamos a ver qué información podemos encontrar. Primero, ¿qué es lo que nos pide? SN. Hay que calcular una cierta cantidad de términos. El problema es que yo no sé cuántos términos hay, porque aquí hay un montón de términos intermedios que pues no, realmente todavía no sé cuál va a ser. Entonces pues vamos a usar la fórmula de n para ver cuántos términos hay. Entonces, si te acuerdas, la fórmula de n es igual a n menos a1 entre d más 1. Bueno, ¿cuál es el primer término en esta sucesión? Pues el primero es el 10. ¿Cuál fue el último término? El 130. ¿Cuál es la diferencia común? Como aquí tengo al menos 3 términos consecutivos, puedo encontrar la diferencia común. En este caso es 5. Y ahora sí, sustituyo la fórmula. Es igual a 130 menos 10 sobre 5 más 1. Esto es 120 entre 5 más 1, 25. Quiere decir que en esta sucesión de aquí hay 25 términos en total. Entonces, ya que tengo la cantidad de términos, es el valor de esta n que necesitaba, ya puedo sacar la suma de todos ellos. Entonces, S25 es igual a 25 entre 2 por 10 más 130.
y eso es igual a 1750. Entonces la suma de los 25 términos es 1750. Esta es la respuesta de este ejercicio. Deja buscar otro ejercicio para resolver. Ya conseguí otro ejercicio, entonces vamos a resolverlo. Dice, el sexto término de una sucesión aritmética es 21. El onceavo es igual a 32. Y hay que hacer los incisos, calcular el primer término, la diferencia común, bla, 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 bla. Si recuerdas, una de las fórmulas que te dije de diferencia común, aquí en este caso tenemos dos términos, pero ninguno de ellos es el primer término. Entonces, aplicando pues sí, es básicamente la misma fórmula que de A1, pero de forma más sencilla sería el término mayor menos el término menor entre la diferencia que hay de términos. 11 menos 6, 5. En este caso la diferencia común son 11 entre 5, esto es igual a 2.2. Entonces ya encontramos la diferencia común. Si ya tenemos la diferencia común, ya podemos encontrar el primer término. En las fórmulas que tenemos ahí arriba, creo que la segunda, el primer término es igual a n menos 1 por d. Entonces a veces los alumnos se ponen muy nerviosos porque dicen, bueno, ¿y a n qué valor es? Pues el que tú le quieras dar. Podemos utilizar el sexto término o el onceavo y nos va a dar, de hecho nos debe dar el mismo resultado. Lo voy a hacer primero con el sexto término. Si utilizamos el sexto término sería A1 es igual a 21 menos 6 menos 1 por 2.2. 21 menos 5 por 2.2. Esto de aquí es igual a 10. Entonces esta fórmula debe tener consistencia. Si agarro el onceavo término, pues también me debería salir 10. Vamos a ver si es cierto. A1 es igual a, el onceavo término es 32 menos 11 menos 1 por 2.2. Esto es igual a 32 menos 10 por 2.2. Esto es igual a 10. Entonces, cuando tengas una fórmula de AN aquí del lado derecho, tú puedes seleccionar la que tú quieras. Nada más que ten cuidado de que en función del término que selecciones, pues va a ser, en función del término que selecciones, va a ser el valor que le vas a dar a la n que está ahí en la ecuación. Y ya encontramos el primer término y la diferencia común. Después escribe una fórmula recursiva para la sucesión. Entonces el inciso B está fácil. ¿Por qué? Porque la fórmula recursiva es uno o más términos, que por lo general siempre es el primer término, más la fórmula del enésimo término. Entonces en este ya nos dimos cuenta que A1 es igual a 10. Entonces a n le vamos a poner a n menos 1. ¿Qué le está pasando al término anterior? ¿En cuánto está cambiando la sucesión? La sucesión siempre se le aumenta 2.2, va aumentando en 2.2, 2.2, 2.2. Por lo tanto, la fórmula recursiva sería a n menos 1 más 2.2. Y ya quedó. Inciso C. Escriba la fórmula que proporcione el enésimo término. Esta también es sencilla porque sabemos que el enésimo término es igual a 1. Ya lo voy a sustituir. Es 10 más n menos 1 por 2.2. Y ya queda. Dice calcule el decimoquinto término y la suma de los primeros 15. Entonces en el inciso D es a 15 es igual a 1 más 14 por 2.2. Esto de aquí es igual a por 2.2 más 10, 40.8. Y la suma de los primeros 15
sería 15 entre 2 por 10 más 40.8. 7.5 por 50.7.5 por 50.8 es igual a 381. Y ya resolvimos todos los incisos de este ejercicio. Busco unos dos más y ya damos por terminado el tema. Listo, veamos hacer un problema razonado. Dice, el grosor y la longitud del cabello humano están sujetos a estímulos hormonales, pero en promedio el crecimiento es de 0.4 milímetros por día. Entonces cada día el cabello aumenta en 0.4, 0.4, 0.4, 0.4. Eso quiere decir que la diferencia común es igual a 0.4 y su diámetro promedio es de 0.08 milímetros. Si Pedro se rapó totalmente la cabeza, ¿en cuántos días su cabello tendrá un largo de 6 centímetros? Entonces, Pedro se metió la cero y ahorita no tiene nada de cabello. Por lo tanto, el primer término es 0. Y lo que estamos buscando es cuántos días, realmente lo que nos preguntan es n, cuántos días se tardó para llegar a 6 centímetros. Aquí nada más hay que tener cuidado. Estos son milímetros. Entonces, para no cambiar la D, 6 centímetros son 60 milímetros. Por eso le puse 60 y no 6. Y ahora sí, hay que usar la fórmula para encontrar el número de términos. Esa fórmula era así: AN menos A1 entre D más 1. Entonces, en este caso es 60 menos 0 entre 0.4 más 1. Y esto da 151. Entonces va a tardar 151 días para que Pedro tenga este largo de 6 centímetros. Entonces está bien sencillo. Busco el último. Entonces, ya para terminar, el último ejercicio dice: un supermercado pone en oferta cierta marca de refresco en lata. 10 pesos la primera lata, 9.60 la segunda, 9.20 la tercera y así sucesivamente, hasta llegar a un máximo de 12 latas por persona. ¿Cuál será el costo de comprar 12 latas de refresco? Entonces esta persona va a comprar las 12 latas, es lo que nos pregunta. Nos pregunta cuánto va a pagar por las 12 latas. Entonces la fórmula que debemos utilizar es esta de aquí. El problema es que yo no sé cuánto pagó por la 12ª lata. Entonces lo primero que hay que encontrar es eso. De la información que tengo en la redacción, sé que la primera lata cuesta 10 pesillos. Y como tengo términos consecutivos, puedo encontrar la diferencia común, que sería 0.40. Aquí nada más ten mucho cuidado porque cuando la sucesión va disminuyendo, entonces va 10 menos 0.40, menos 0.40, menos 0.40. A veces a los alumnos se les olvida ponerle el signo negativo y eso hace que la fórmula pues esté mal, ¿no? Entonces ahora sí, ya que tenemos información, podemos encontrar A12. A12 es igual a 10 más 12 menos 1 por 0.4 negativo. A12 es igual a 10 menos 4.4. A12 es igual a, según yo son 5.6. Y ahora sí, ya que tengo el valor, este fue el precio de la última lata, de la 12ª. Ya puedo encontrar el valor de la compra total. Entonces sería S12 es igual a 12 entre 6 por 10 más 5.6. Esto es igual a 6 por 15.6 da 93.6. Esta persona pagó 93 pesos con 60 centavos por las 12 latas.
Y ya, entonces el tema de sucesión aritmética pues es muy sencillo. Lo más importante es que te aprendas por lo menos 2 fórmulas, la número 1, la número 5. Y recordar que a partir de la fórmula número 1 salen otras 3 que te ayudan a encontrar ciertas variables que te pueden pedir en los ejercicios. Y ya, entonces espero que no te vayas a equivocar cuando tengas el examen.